para siempre. En esta oportunidad, hermanos, vamos a compartir este mensaje que por título hemos puesto La virtud que nos perfecciona. Repito, la virtud que nos perfecciona. Jesús una vez dijo que nosotros debíamos ser perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Pero hay esta virtud que es lo principal para llevarnos a ese nivel de perfección que Dios espera que tú y yo tengamos. Y vamos a leer en el Evangelio de Marcos, vamos a empezar allí. Marcos capítulo 12, verso 28. Veamos cuál es esta virtud. Una virtud que viene de parte de Dios a nosotros y espera que de nosotros salga hacia Él y hacia los demás. Dice aquí Marcos capítulo 12, verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Paremos allí. Jesús aquí nos dice qué es lo más importante, el principal mandamiento. Amar a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre, al Rey del universo con todo lo que somos, con todo el corazón, todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma, toda nuestra mente, amarlo. Pero no se queda allí. Inmediatamente Jesús dice, el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de lo que vamos a estar hablando es de la importancia de esta virtud que se llama amor genuino, un amor verdadero, un amor ágape, un amor que no tiene maneras de ser buscado cosas extrañas. Dios quiere que nosotros lo amemos a Él. Luego veremos por qué. ¿Por qué Dios espera que lo amemos a Él con todo el corazón, toda el alma, mente y fuerzas? Y también que reconozcamos que Dios nos da la vida. Amémonos. No nos hagamos cosas que nos hagan daño, pero también amemos a los demás. Amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Dice el verso 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Este escriba pudo comprender que Jesús estaba hablando lo correcto. Y Jesús entendió que él había sido sabio. De alguna manera estaban coincidiendo en que este es el gran mandamiento: amar a Dios, amar al prójimo, amar a uno mismo. No es un amor egoísta, no es un amor que enfermizo sobre una persona. Es un amor genuino que no hace daño a los demás, un amor verdadero. ¿Por qué vamos a amar a Dios sobre todo y con todo? Por lo que Dios ha hecho con nosotros. Primero que todo nos ha dado la vida.
Todo lo que tenemos proviene de Él. Él es que nos sostiene en la tierra. Todo lo que hemos podido necesitar para vivir, lo hemos tenido. Vaya por favor al Salmo 103. Veamos allí algo que nos dice la palabra. Salmo 103, versículo 8. Porque también en nuestro diario vivir, de una u otra manera, las personas hacen cosas indebidas, que no convienen, que ofenden a Dios. Y Dios, que es santo, 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 podía eliminar a cualquiera cuando haya hecho lo indebido. Pero veamos qué dice Dios aquí. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Allí está. Dios no nos ha pagado, dice, conforme a nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Dios no está trayendo muerte a nosotros, sino que viene un tiempo de misericordia, de compasión. Dios trae a nosotros conocimiento de cualquier cosa extraña, incorrecta, y nos da la oportunidad de enderezar el camino. Y nos da la oportunidad de arrepentimiento, de pedirle perdón por su gran misericordia. Y dice aquí, hemos leído que sobre los que le temen, Dios se compadece. Los que procuran andar con su temor. Usted dirá, si anda con su temor no va a fallar. Muchas veces personas que son bien intencionadas en la vida y personas que se están cuidando en la vida, el enemigo que es demasiado astuto puede hacerles caer. Pero el Espíritu Santo inmediatamente le va a revelar y le va a levantar, le va a ayudar a que se arrepienta y que vuelva de nuevo. Porque Dios es fiel. Dios conoce el corazón de cada persona. Dios entiende las intenciones de los pensamientos, dice. Discierne lo que hay allí en lo profundo del ser humano. Y Dios sabe cuando alguien está caminando en la tierra con temor de Él. Temor en el sentido de respeto. Respeta a Dios por quien Él es. Él es santo, santo, santo. También por quien Él es. Él es el Rey del universo. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él diseñó el universo y lo sostiene con su poder. Nadie se puede igualar a Él. Y nosotros lo respetamos a Él y andamos con ese temor de Él, tratando de agradarle siempre. Entonces dice aquí que aquellas personas que andan en la vida buscando agradarle a Él, Dios muestra su misericordia y su compasión sobre ellos. Y si caen alguna vez, no les elimina, sino que muestra misericordia y le levanta. Y le dice, no juegues, no sigas por ese camino. El Espíritu Santo que está en nosotros nos guía a toda verdad y nos ayuda. Dice el Señor que Él es el consolador, pero es el ayudador también, el que nos ayuda a seguir el camino correcto. Aquí vemos, hermanos, Dios es misericordioso y muestra misericordia, pero Dios también es justo. Dios es juez. Dios tiene que castigar el pecado. ¿Cómo Dios ha hecho entonces para mostrarnos misericordia y al mismo tiempo castigar el pecado que comete el ser humano?
Vaya por favor al libro de Isaías, acompáñenme allí, Isaías capítulo 53, versículo 4. Mire cómo nos dice la palabra de Dios. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De este a quien se refiere la palabra es del Mesías, es de Jesucristo, el Cristo prometido que vendría alguna vez a la tierra. Y cuando Él viniera, dice aquí, Él iba a llevar nuestras rebeliones, nuestros pecados. Él iba a pagar el precio. Cristo Jesús viene a tomar nuestro lugar como culpable para darnos entonces el lugar verdadero que Él tiene de que es inocente. Cristo Jesús, por misericordia. Dios, viendo el pecado en el ser humano, no le abandonó. Más bien Dios tomó medidas para rescatar a aquellas personas que quieren caminar correctamente delante de Él. Y Cristo Jesús vino y pagó el precio. Pagó el precio por ti y por mí. Pagó el precio por cada persona en la tierra, y ahora solamente queda que cada persona decida aceptar esto que Dios ha hecho a su favor por medio de Cristo. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús fue a esa cruz, en la cruz quedaron clavadas tus pecados, mis pecados y lo de cualquier persona que ponga su fe en él. En la cruz del Calvario, Él los llevó a la cruz. Todo lo que había en contra nuestra fue clavado en esa cruz. Allí en esa cruz, Cristo Jesús compró nuestra libertad, compró nuestra paz, compró nuestra salud, compró lo que es la relación verdadera con el Padre. La restauró en la cruz del Calvario por amor a nosotros, por amor al ser humano. Vemos entonces cómo Dios ha mostrado su amor por el ser humano, que envió a Jesús a la tierra para que pagara el precio y todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver aquí el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. Juan el Bautista, que vino a la tierra milagrosamente, vino como precursor, vino el que iba a mostrar al mundo al Mesías. Vino para llevar adelante ese mensaje de que preparen camino para el Mesías. Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 29, dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me detengo allí. El Cordero de Dios, de quien se refería a Isaías 53, que él enmudeció como cordero fue a ser inmolado, no abrió su boca,
se dejó llevar a que lo mataran, dice Juan aquí el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando estas personas que estaban allí escucharon esa expresión, necesariamente tiene que venir a su mente un pasaje bíblico que está en el libro de Génesis, que por causa de tiempo no lo voy a buscar. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, su hijo, su único, a quien ama. Escuche bien. Dios le dijo a Abraham que vaya a donde él le iba a decir 3 días de camino, y quiero que me sacrifiques en holocausto a Isaac, tu hijo, tu único, a quien amas. Usted dirá: uy, qué crueldad, ¿cómo se le ocurre pedir eso? Pero Abraham obedeció. Abraham obedecía a Dios por encima de cualquier cosa, y fue, y dice la palabra, que cuando llegaron al lugar, entonces le había preguntado Isaac: tenemos la leña y el fuego, y el cordero, ¿dónde está? No se imaginaba que él era aquel a quien iba a ser puesto en el altar para ser sacrificado como holocausto encendido. Pero dice la palabra que Abraham lo hizo así. Llevó su hijo, preparó el altar, lo colocó, lo ató, y cuando lo iba a clavar el puñal, entonces un ángel del cielo le gritó: Abraham, no hagas daño al muchacho. Dios se proveyó un cordero y sacrificaron el cordero allá. Pero ahora dice aquí Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, pero ahora Dios sacrifica a su unigénito, al hijo de su amor, al hijo en el cual se complace, lo sacrifica para mostrarnos a nosotros cuánto nos ama. Viendo este cuadro, es que Jesús ahora nos dice: recuerda, el primer mandamiento es: ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Porque Dios ha hecho algo tan grande por ti, mostrándote que te ama y no quiere que te pierdas, que envió a su unigénito, a quien ama, para que viniera a morir también por ti. Tiene que ver el amor que Dios nos ha dado a nosotros por medio de Cristo, y ahora el Señor quiere que lo demos a Él de una manera total, radical, profunda, que nada interfiera con el amor que nosotros tenemos para Dios. Sigue leyendo el versículo 30. Dice Juan el Bautista, hablando de Cristo el Cordero: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Aquí está. Juan el Bautista bautizaba lo que llaman el bautismo de arrepentimiento, donde él decía: arrepiéntanse, 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 porque viene el Mesías detrás de él. Y él esperaba el momento cuando Jesús iba a llegar, y él dice en ese testimonio que él vio Dios dando testimonio, y vio que venía del cielo el Espíritu y se posaba sobre Jesús en forma de paloma, dando testimonio de que él era el Mesías prometido. Pero voy a ir al capítulo 3, donde él sigue diciendo algo, Juan el Bautista. En el verso 31 dice así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo
es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Qué está diciendo? El que viene de arriba es Jesús. Nadie dice subió al cielo, sino el que bajó del cielo, Jesús. Pero dice que Jesús es el único que puede comunicarnos qué es lo que hay arriba, porque lo conoce todo. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Nadie había visto al Padre. Lo que conocemos del Padre, Jesús vino a revelarlo, el Hijo que está en el seno del Padre, dice la palabra. Entonces Jesús viene a la tierra como muestra del amor del Padre a los seres humanos. Y Jesús recuerda cuando ese escriba le preguntó sobre el primer mandamiento. Jesús recuerda, es un mandato, es una orden, es un deber, pero también debe ser algo que nos llena de gozo, de satisfacción, poder amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo el corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy estamos buscando de Dios, pero un tiempo atrás ni tú ni yo, lo más probable es que conocíamos a Dios. Y Dios ha permitido que le conozcamos, y Dios ha tomado ya los pasos previos. Cristo murió en la cruz para cuando tú y yo viniéramos a sus caminos, ya solamente es pedirle perdón, arrepentirnos, y Él nos va a limpiar, nos va a purificar de todo pecado, mostrándonos su amor. ¿Cuánto más podemos hacerlo para Él? Si alguien te muestra algo que tú sabes, porque si tienes al Espíritu Santo en ti, siempre lo vas a saber. Si algo tú vas a hacer que ofende a Dios, vas a tener inmediatamente el redarguir del Espíritu. Va a venir una palabra de advertencia a tu mente. Va a querer afectar tu corazón, de frenarte. Tienes que saber discernir la voz y la presencia del Espíritu cuando te quiere detener de hacer algo, para que no peques contra Dios, para que no hagas lo indebido. Si todavía lo haces, recuerda, Dios es misericordioso. Como un padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de nosotros, para que nosotros nos demos cuenta. Si caímos, pues damos los pasos de restaurar la relación con Dios. Pero cuidado, como padre a quien recibe por hijo, Dios castiga, y castiga fuertemente cuando el hijo se quiere volver rebelde. Y cuando ya decide Dios no hacer más nada con esa persona, simplemente lo desecha. Tengamos mucho cuidado y andemos con el temor de Dios. Aquí estamos mirando lo que decía Juan el Bautista sobre Jesús. Él vino de arriba y él comunica la verdad del Padre. Sigo leyendo. Verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tremendo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa, el que dice no, bueno, la ira de Dios está sobre esa persona. ¿Por qué? Porque no quiso creer en el Hijo, el único medio que Dios dispuso para la salvación de los seres humanos. El apóstol Pedro una vez dijo: no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, solo Jesucristo. Tenemos que creer en Él. Tenemos que buscar conocerle a Él. Tenemos que buscar entenderlo a Él. Él vino a revelarnos al Padre. Él vino a revelarnos todo lo que necesitamos conocer. El Hijo
que es dueño de todo, dice aquí, todo lo de Dios se lo entregó en las manos del Hijo. Todo. Jesús dijo una vez, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el supremo para la gloria del Padre. Toda autoridad le pertenece. Aleluya. Bendito sea para siempre. Pero tengamos esto muy en cuenta, hermanos queridos. Si tú crees en el Hijo de Dios, Dios te dice, tienes vida eterna. Si en tu mente hay lucha, que sí, que no, que cuidado, que si es verdad, que si no es verdad, más vale que te asesores correctamente. Más vale que investigues profundamente para que logres conocer la verdad en el Hijo de Dios, para que escapes de la ira venidera, porque es el único medio disponible que tú tienes y que yo tengo. Veamos algo que nos dijo Jesús también en el capítulo 13, ahí mismo de Juan. Juan 13, versículo 34, dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es un mandato. ¿Quiénes son ese uno a otro? Los que en Él creen, sus discípulos, los que le siguen a Él, los que están pendientes de la palabra que el Maestro diga para obedecer esa palabra. Y Jesús da un mandato: ámense. Ese ámense también es el término ágape. Es un amor verdadero, genuino, desinteresado, que quiere lo mejor para el otro, para la persona amada. Jesús dijo, ámense unos a otros como mandato de Dios. Tenemos que hacerlo. Como seres humanos siempre hay diferencias. Siempre hay cosas que le gustan a uno, que no les gustó, que lo hizo, cosas que ofenden, cosas que maltratan, entristecen, etcétera. Pero debemos aprender a dejar todo eso a un lado y reconocer somos hijos del mismo Padre, lavados con la misma sangre, participantes del mismo Espíritu, dueños de lo mismo, la misma promesa de la herencia la tenemos. Entonces procuremos amarnos los unos a los otros como Dios nos ha mandado. Si hay diferencias, si hay incluso rencor, dolor, amargura, tenemos que quitar eso de en medio. No le demos lugar al enemigo. Más bien piensa en alguien que te hizo algo indebido y que todavía lo tienes en tu corazón allí como una espina que de vez en cuando viene y te molesta. Esa espina solamente se quita cuando decides perdonar a esa persona todo lo que te hizo. Tenga o no tenga razón, tú decides perdonarle. Te sacas esa espina de una vez y para siempre. Eso quiere el Señor. Aleluya. Aleluya. Que nos amemos. Jesús fue bien específico cuando hablaba de amarnos. Él dijo, aún a tus enemigos ama. Y no es que ame queriendo algo malo, no. Es que lo ames de todo corazón. Al que quiere la muerte para ti, tú deséale la vida, abundancia, bendiciones. Vence con el bien y el mal, dice la palabra. Así dice. ¿Qué dice más el Señor? El verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Allí hay una clave. ¿Somos discípulos de Jesús? Depende si nos tenemos amor genuino. Esa es la clave. Y los que están afuera mirando cómo se tratan dos personas solo porque son creyentes en Cristo, de alguna u otra manera el deseo de pertenecer a ese grupo va a venir. Oh, pero estos sí se llevan bien. Yo quisiera tener lo que ustedes tienen. Quisiera ser parte de ustedes, de ese grupo, etcétera. ¿Por qué?
porque mirarán el verdadero amor entre los creyentes. Jesús dijo, ellos sabrán que ustedes son mis discípulos. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 13, que allí hay algo también muy conocido, pero que tenemos que leer. Un versículo, 1 Corintios 13:13, dice, y ahora permanecen, dice, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, el mayor de ellos. Fe, esperanza y amor. Pero si quieres saber cuál es el mayor, el más importante, el que luego viene lo demás, aquello, amor. Ama a Dios como Jesús dijo. Ama a tu prójimo como te amas. Reconoce que Dios es digno de toda manifestación y muestra de amor por quien Él es y por lo que ha hecho. Y reconoce que tu prójimo también es digno, merecedor de tu amor, porque es una criatura que Dios hizo a imagen de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos en esta virtud que es el amor. Que nos perfeccionemos. En la segunda carta de Corintios, por favor me acompaña allí también, capítulo 5, segunda de Corintios 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, que como que Él está inquieto, su pensamiento está dando muchas vueltas. El amor de Cristo, ¿cuánto abarca el amor de Cristo? Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, si tú logras comprender que Jesús vino y murió también por ti, la Biblia dice, igualmente debes reconocer que tú estás muerto en Cristo. Ahora, tú debes dedicar tu vida para Él, para que los que vivimos, dice, vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros tenemos una encomienda, vivir para Cristo, amándole a Él y por amor le servimos a Él. Por amor lo buscamos a Él, porque Él nos amó primero, dice la palabra. Pero otra vez, la muestra de que amamos a Dios, aparte de solo decírselo, es demostrándolo amando al prójimo, amando a los hermanos, amando a los seres humanos. Yo voy a terminar con lo que dice Primera de Juan. Me acompaña allí, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 7, porque aquí hay una clave. Hay personas que se les hace difícil amar a alguien. Y lo que tú no tienes, no puedes dar. Lógico. La Biblia dice que los que son de Cristo tienen al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Si tienes al Espíritu de Dios, tienes el amor de Dios en tu corazón, porque reconoces que Dios te amó. Y te amó cuando tú le habías ofendido a Él. Y te amó a pesar de cómo tú habías estado viviendo delante de Dios. Y no importa dónde tú vivías o lo que hacías, de Dios nadie se escapa. Todos estamos delante de Dios. Dios está observando todo ser humano en la tierra continuamente. Entonces Dios, por misericordia, nos perdona, suple el medio a Cristo para poder hacer justicia, y ahora nos dice, ama a los demás como muestra de que has recibido mi amor. Dice aquí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es
de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, es importante que nos analicemos. ¿Realmente amamos? Es fácil amar a una persona que sea suave, una persona alegre, amable, bien educada, una persona que no entre en conflicto. Es muy fácil. Pero ¿qué tal de amar a aquellas personas que mejor personas quisieran que Dios las aleje? Que mejor quisieras tú nunca haberle conocido. Personas que son tan difíciles. Si tú le dices, oh, Dios te ama y por amor a Dios también te amo, ya me vas a decir, bueno, ponga a un lado esa reacción y tú te encargas de llevar lo que Dios quiere que lleves. Que aunque alguien te responda con cosas fuertes, tú respóndele con lo que no tiene esa persona, con cosas amables, buenas, agradables. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón solo hay amor para Dios y para los demás, déjame decirte, lo que va a salir de tu boca es palabras correctas. Y de la persona que siempre te vive lanzando dardos, y es porque en su corazón solo hay eso. Ten misericordia de esa persona, porque sabes, nadie quiere una vida así, una vida afligida, triste, peleando con todo el mundo. Cristo vino a resolver eso y nos dice, ámale. Si conoces a Dios, ya tienes el amor. A veces dice, Señor, no sé cómo hacerlo. Como Dios lo hizo contigo, te perdonó. Oh, sí. Y luego no solo te perdonó, se acercó a ti y te dio su bendición. Sí, ok, perdónale, ahora ve y bendícele. Ahora ve y restaura la relación con esa persona, porque tú conoces a Dios. Dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Termino con este versículo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos. ¿Quieres que esa virtud que perfecciona tu vida, que es el amor, actúe en ti? Toma hoy la decisión de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Toma la decisión de amar a tu prójimo, a tus hermanos, como tú te amas. Toma la decisión de no pagar mal por mal, de no maldecir al que te maldice, sino bendecir al que te maldice, pagar bien al que te hace algo malo. Toma la decisión de vivir una vida que Dios quiere y espera de ti, porque para eso te ha dado su espíritu. Eres diferente a los demás por causa de que eres, dice la palabra, templo del Espíritu Santo. Las otras personas no todos tienen este privilegio, pero tú lo tienes si eres de Dios. Y si todavía Cristo no está en tu corazón, dependerá de ti que entregues tu vida a Él, que reconozcas que no has estado viviendo como Dios espera, de esa manera perfecta que solo Dios la puede hacer en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero para tener al Espíritu Santo, reconoce que has vivido en pecado. Pídele perdón a Dios con todo el corazón y Él te va a perdonar, porque Él es misericordioso. Él no nos quiere pagar
como merece el pecado, porque ya Él cobró el precio del pecado en la cruz de Cristo. Él quiere más bien darnos su amor y su misericordia, pero para eso debemos reconocer lo que hicimos, pedir perdón y tomar la decisión de vivir de ahí en adelante para Dios, amándole, sirviéndole, agradándole. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Espero en Dios que esa virtud la anheles. Anhélala. Anhela esa virtud de poder amar como Dios dice. ¿Y sabes qué va a pasar? Que el ayudador, el Espíritu Santo, te va a ayudar a lograrlo. Vendrán pruebas y esa prueba de Señor, ¿cómo reacciona correctamente? En lugar de explotar, suave, hermano. Suave. Ya verás. Ya verás. La blanda respuesta quita la ira, dice Proverbios 15. Ya verás que se cumple una y otra vez. Y ya verás que aquella persona que parecía imposible de tratar, quizás tu mejor amigo, tu mejor amiga, en un futuro no muy lejano. Todo es posible. Dios tiene el poder para hacer que suceda. Pero tú tienes que quererlo. Tienes que quererlo, anhélalo, anhela amar a Dios de corazón, no de labios, solamente de corazón. Y verás cómo tu vida cambia. Vamos a orar. Bendito es el Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te agradecemos por todo lo que nos estás mostrando, Señor. Y porque eres tú que has tomado la iniciativa de mostrarnos tu amor por medio de tu Hijo Jesús, que pagó el precio por todos nosotros. Y hoy, Dios, tú nos muestras también que nos conviene amar como tú dices, que eso nos trae una liberación en todas las áreas. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, nosotros todos queremos ser perfeccionados en esa virtud que es el amor, Señor. Queremos ser aquello que tú quieres que seamos. Mira, Señor, cualquier persona que tiene raíz de amargura en su corazón, que tiene dolor en su corazón, que su mente tiene y recibe torturas por causa de esos pensamientos, por esa ofensa tan grande que le hicieron. En esta hora, Padre, dale la capacidad por medio de tu Espíritu a perdonar, a liberar de culpa a quien le ofendió, para que reciba la paz tuya, Señor, que sobrepasa el entendimiento. Y a nosotros todos, Dios, te decimos, queremos amarte, queremos vivir para ti, queremos, Dios, ser siempre sinceros, honestos, íntegros en la manera de vivir y en lo que decimos para ti, Señor. Ayúdanos a lograrlo, Dios. Gracias porque tomaste la iniciativa y porque nos tratas con misericordia. Tienes compasión. Ayúdanos siempre a vivir con tu temor y amándote de todo corazón. En ti esperamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.